En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, martes 7 de febrero del 2023, contemplamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo del 1 al 13, donde nos dice que en aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Es decir, los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan mucho las cosas por tradición, como purifican los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre y a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puedo hacer nada por su padre o su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a esta. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en el Evangelio de hoy nos presenta esa famosa discusión, o podemos ver esa discusión, esa controversia nuevamente de nuestro Señor Jesucristo con los fariseos. Y esto muy claro está, eh, porque se escandalizan, ¿no? Se escandalizan porque los discípulos de Jesús comían sin antes purificarse especialmente las manos. Y según la ley judía, ellos pues tenían esa tradición de que debían de lavarse antes de sentarse a comer. Pero Jesús lanza esta denuncia bien clara ante estas críticas de aquellos fariseos. Pues en primer lugar los llama hipócritas. Hipócritas porque es un pueblo que solamente le honra con los labios, pero su corazón está lejos de él, lejos de Dios. Y también seguidamente señala como culto que ofrendan a Dios, o que esas ofrendas que dan a Dios está vacío, porque sus preceptos solamente, o los preceptos solamente vienen de los hombres, pero no es el gran mandamiento del amor. Y como tercer punto afirmará: como deja a un lado el mandamiento de Dios, la justicia y la misericordia, para aferrarse solamente a tradiciones humanas, anulando los mandamientos que son divinos para mantener esas doctrinas de hombres. Con esto, hermanos, podemos reconocer hoy que este concepto, esta práctica del fariseo, del fariseísmo, está vigente y es un cáncer. Es un cáncer en todo el mundo, hermanos, en todas las sociedades, en todos los tiempos de la historia, en todas las épocas, en todos los países, en todas las ciudades, en todo nuestro entorno, en todas las latitudes que podemos encontrar de manera, de manera geográfica. En cualquier lugar siempre vamos a encontrar estas actitudes farisaicas, hermanos, porque es una tentación universal, está impregnado dentro de la psicología humana. Primero, nos encanta quedar bien ante los demás. Segundo, es más fácil cumplir ese formalismo legal que vivir la esencia de la ley. Y esa esencia de la ley es la misericordia, es la justicia, es el perdón y es el amor. Eso lo dejamos de lado porque nos encanta siempre estar en ese formalismo. Nos encanta ser esa carátula del libro y no el contenido que existe en ella. Ciertamente, hermanos, cuando somos incapaces de vivir plenamente la religión cristiana, que es la religión verdaderamente del corazón, de lo interior, somos escrupulosos, muchas veces hasta el extremo
de ritos y prácticas exteriores. Nos gusta lo formal, nos gusta la forma, pero no el fondo. Nadie, nadie puede decir que esté curado del fariseísmo, absolutamente nadie. No creo que uno de nosotros diga, yo no tengo actitud farisaica. Ninguno de nosotros está vacunado frente a él. De seguro que no. Y en muchas prácticas, hermanos, no solamente religiosas, sino de la vida social, de la vida económica, cómo nosotros somos tan observantes de esas leyes que nos pone el gobierno, culturales, laborales, económicas, financieras, que nos favorecen. Sí, que nos favorecen. Pero cuando nos toca aplicar la justicia, ser generosos, salir de nuestro patrimonio, de nuestros bienes, nos hacemos los escandalizados, como los fariseos o los de la vista gorda. Y simplemente nos aferramos al legalismo, a ese legalismo de las leyes y la justificamos para nuestras acciones. Lamentablemente, hermanos, es que seguimos siendo una generación, una sociedad, una cultura de muchas formas exteriores donde construimos nuestra vida solamente de lo más fácil, de lo simple, de lo externo, y no desde el fondo, no desde lo interior. Por ejemplo, hermanos, casi todos tenemos redes sociales. Tenemos líneas telefónicas, hasta uno, dos, tres celulares, correo electrónico para poder comunicarnos, los chats, los Instagram y demás para que nos escriban y demás. Sin embargo, pese a todos estos instrumentos de la tecnología, hermanos, que nos ayudan de alguna manera a la comunicación, hoy podemos darnos cuenta que nuestra comunicación humana es cada día más deficiente, más estresante y hasta más problemática. Y esto se da porque no nos permite tener una comunicación profunda, madura, humana y asertiva como lo podemos hacer de manera física y presencial. El hecho de tener esa gran tecnología nos ha vuelto mudos, menos comunicativos. ¿Ah? Y veamos también que en nuestras casas tenemos o departamentos que tenemos hoy día, nos preocupamos por tenerlos completamente equipados con grandes electrodomésticos, las grandes comodidades en la cocina, en el comedor, en la sala, en tu cuarto, en tu sala de estudio, con las grandes laptops de última generación, las últimas impresoras y demás, con todas las posibilidades económicas que podamos ponerla, ya sea en una casa o en tu apartamento. Pero sin embargo, hermanos, vivimos menos en familia, compartimos menos tiempo con los seres queridos. Y eso se da desde la profunda, solamente desde esa forma, desde el espacio físico. Tenemos todo, pero no tenemos el fondo, no tenemos el contenido, el valor real, que es el amor, la justicia, la comunicación entre familia. Y sí, hermanos, quizás tenemos un espacio muy agradable en el apartamento o en la casa, pero en el contenido de la vida cotidiana compartimos menos. Cada uno llega cansado, prende su televisor de última generación por su lado, el otro con su internet, viendo su Facebook y demás, y cada uno por su lado, y no hay esa comunicación. Esto es claro, hermanos. Esto es claro porque nos permite ver la forma de la presencia que tenemos que tener nosotros. No nos aboquemos solamente en la forma de nuestra vida. No pongamos como prioridad la forma sobre el fondo. Y esto muchas veces lo vemos como los fariseos, porque los fariseos primero ven las formas religiosas antes que el amor y la misericordia y la justicia, que es el fondo de la religión. Amén. Entonces, hermanos, entendamos que el texto de hoy se centra en esa unidad que debe hacer frente entre la fe y la vida. Y los fariseos adoptan esa postura que a la vista de los demás es solamente aparentar la fidelidad y el cumplimiento de la ley, pero en realidad, hermanos, su corazón está lejos de Dios. Y esto es la triste realidad, como vuelvo a repetir, de muchos de nosotros, especialmente los que decimos llamarnos cristianos, que aparentamos ser cumplidores de la ley, fieles cumplidores de la ley. Vamos a misa los domingos, en las asambleas de oración hacemos largas oraciones, inclusive nos arrodillamos grandemente. Nos encargamos de recoger la limosna en la misa, cumplimos con todo lo que está marcado por la ley religiosa o por la iglesia que nos pone.
Sin embargo, llegamos a casa y muchas veces somos déspotas, intransigentes, criticones, malcriados, orgullosos, soberbios. Amén. Asistimos a espectáculos inconvenientes. Decimos llamarnos católicos cristianos, pero hacemos actitudes que no van con Él. Dice el Señor por eso: muchas veces este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, hay que entender algo, óyelo bien. El verdadero culto no se dará en el templo, hermanos, sino que se manifestará en espíritu y en verdad. Es lo que Jesús nos pide: comprometernos con Dios sin miedo, sin mantener parcelas en nuestra vida privada al margen de Dios. Ve, hermanos, vende lo que tienes, da a los pobres, ven y sígueme, como dijo Jesús. Cuando somos conscientes de que todo lo que tenemos nos viene de Dios, el egoísmo, la usura, acaparar o retener con temor no pueden estar en nuestra identidad. Si nosotros tenemos a Dios, esas cosas ya no están en nuestra vida. Amén. Más bien la disposición, como lo dijo San Pablo: todo lo puedo en aquel que me conforta y me fortalece. Un espíritu y un ánimo abierto a la voluntad de Dios y a mirar por las necesidades que Dios nos presenta en nuestras vidas diarias. Que estemos abiertos a Dios y a cultivar el amor entre hermanos en esta nueva generación, que muchas veces es difícil y tan corrompida y tan apegada a las lógicas y principios que impone el mundo. Es necesario que volvamos a unir la fe y la vida, hermanos, sin dejar de hacer lo que la ley nos invita a hacer. Claro está, hagamos lo que la ley nos invita a hacer, pero partamos por la prioridad de la verdadera religión, de unir la fe y la vida con amor. Que no sea una práctica externa, sino el resultado de una relación íntima y personal con Dios. Amén. Que sea la manifestación externa de todo nuestro ser poseído, que sea verdaderamente no por el mal, sino poseído por el Espíritu Santo. Pensemos por un momento: ¿qué es lo que nos mueve a nuestras prácticas religiosas? ¿Qué es verdaderamente? ¿La ley o el amor a Dios y a los hermanos? Tú ponte a pensar y a reflexionar y dile: Señor, hoy danos la gracia de no pensar como los fariseos, que quizás solamente en tiempos de Jesús eran muy practicadores de las leyes formales. Hoy te pido, como nuestro Señor Jesucristo, que nos ayudes a invitar y sacar estas máscaras y a vivir la esencia de la verdadera religión, donde prime la justicia, la misericordia, el perdón y el amor. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.